Buenas profesora, voy a empezar a hablar sobre los debates históricos y contemporáneos de la ciudadanía. Primeramente voy a empezar a hablar de la antigua Grecia. La antigua Grecia estaba enfocada en la idea, ¿sí?, de una ciudad gobernada por ciudadanos libres. Es aquí, en este periodo, donde nace la democracia griega, ¿sí?, que se produce el nacimiento de la democracia en el siglo V a.C., que estuvo enmarcada por un gobierno abierto que selló un estilo de vida, que los helenos llamaron democracia, en otras palabras, el poder del pueblo. Ciertamente, la democracia, y en este periodo, fue muy importante porque fue el primer paso para el establecimiento del concepto democrático que conocemos hoy en la actualidad. La democracia, sí, estaba muy influenciada por la religión, pero igualmente los temas sociales y económicos también formaban parte de la toma de decisiones para lograr el bienestar común. En este sentido, las opiniones de las poblaciones eran escuchadas en las asambleas de ciudadanos, formándose un mecanismo de participación directa en los decretos emanados. Con respecto a lo anterior, el derecho a opinar y a votar solo podía ser ejercido por aquellos hombres libres que habían completado su adiestramiento militar, quedando aquí en este periodo excluidos los extranjeros, las mujeres, los menores de edad y los esclavos. También en este periodo hubo un aspecto muy importante, que fue la celebridad en la rotación de los cargos públicos, algunos designados por sorteo de acuerdo a la condición del ciudadano y otros, como los encargados de la finanza y los estrategos militares. Esto quiere decir que, en definitiva, la democracia, ¿sí?, en este periodo estuvo centrada indiscutiblemente en su gente, que fue la base fundamental para el sistema político de la actualidad, asentando los derechos de libertad e igualdad ciudadana. Pasando ya en la antigua Roma, a semejanza de los griegos, denominaron ciudadano al integrante de la comunidad con derechos reconocidos por las leyes del Estado. En este periodo se comienzan ya a organizar la sociedad y el Estado mediante un cuerpo de leyes, tanto escritas, para que sean aplicables a todos los ciudadanos por igual. Entre ellas se diferenciaban normas para los asuntos privados y para la vida pública. Así se sentaron las bases del derecho actual. Y claro está, acá en este periodo también, que los esclavos no tenían derecho. ¿Por qué? Porque estaban bajo el sometimiento, ¿sí?, de las leyes dictadas por Roma, más la negación de la libertad de gobernarse por sí mismo. Ya continuando con la etapa feudal, acá en esta etapa feudal, aquí empieza a predominar el feudalismo. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media el territorio europeo se fue dividiendo en muchos reinos y el poder político se fue debilitando. En este sistema, la sociedad se organizaba básicamente a partir de la relación, ¿sí?, entre dos grupos a los que se le pertenecía por nacimiento, a los señores y campesinos. Aquí el rey cedía tierra, ¿sí?, a los señores para su beneficio, quienes además ejercían en sus territorios funciones propias del poder estatal, como juzgar y cobrar impuestos, ¿sí? Pero estas atribuciones se pasaban de mano en mano mediante la lucha o los pactos entre señores. En cambio, los campesinos y campesinas tenían la obligación de cultivar la tierra, de entregar parte de sus cosechas al señor y de servirle en otras tareas. Las leyes escritas fueron reemplazadas por los usos tradicionales y las costumbres. Así que acá en este periodo prácticamente desaparecieron la idea de igualdad, ciudadanía y el espacio público. Ya continuando con la Edad Moderna, sí, acá en la Edad Moderna, ya a finales de esta Edad Media,
Acá se produce un crecimiento del comercio y de la producción artesanal, donde se produce la formación, ¿sí?, de una nueva clase social, la burguesía, ¿sí? La burguesía que acá con los impuestos que pagaban, ¿sí?, los reyes financiaron ejércitos y funcionarios que le permitieron, ¿sí?, controlar amplios territorios sin depender de los señores feudales. Al llegar ya a la edad moderna, en el siglo XV, ya se habían formado algunos estados como Francia, España, Portugal e Inglaterra. Acá sus gobiernos fueron concentrando cada vez más poder y ya hacia el siglo XVII se constituyeron como monarquías absolutas. En ellas se aceptaba que el poder de los monarcas era de origen divino y que podían ejercerlo sobre el pueblo sin ningún límite, Pero a pesar del surgimiento de la burguesía, las sociedades continuaban organizadas sobre las bases de las diferencias de nacimiento. Aquí la nobleza y el clero conservaron privilegios como para no pagar impuestos y cobrar rentas por las tierras. Por otro lado, una parte del campesinado y también muchos artesanos empobrecidos se convirtieron en mano de obra de los cada vez más numerosos talleres de manufactura que eran propiedad de los burgueses. Este proceso dio origen a un nuevo grupo social, el proletariado, de quienes sus integrantes eran personas libres. ¿Por qué? Porque no estaban atadas a las tierras ni a un señor, que trabajaban solamente a cambio de un salario. Todos estos cambios significaron el nacimiento de un nuevo sistema tanto económico y social, el cual reemplazó al feudalismo y que continúa hasta nuestros días, que es el capitalismo. Ya continuando, si acá ya en la sociedad burguesa y el liberalismo, acá durante los siguientes siglos, los burgueses se convierten en propietarios de capitales, donde ellos invierten en el comercio, la manufactura, la agricultura y las finanzas, ¿sí? Aquí el liberalismo fue la corriente del pensamiento que sirvió de fundamento en la burguesía. ¿Para qué? Para impulsar una nueva forma de organizar la sociedad, la economía y el gobierno. Pasando al otro periodo, si tenemos las revoluciones liberales. ¿Sí? Estas revoluciones liberales guiaron las revoluciones inglesas, francesas y de independencia de los Estados Unidos, que se convertirían en el paradigma de las revoluciones burguesas, ¿sí? Que serían la Revolución Gloriosa, ¿sí? Acá se derrota a la monarquía absoluta inglesa y se instala una monarquía parlamentaria como forma de gobierno. De este modo, la nobleza compartió el poder político con la burguesía y a una parte importante de la población se le reconocieron libertades personales que el Estado no podía recortar. Después, ya en el año 1776, tenemos las 13 colonias inglesas de América del Norte. Aquí se independizó y se adoptó una forma de gobierno que prescindió de la figura del rey, ¿sí? Acá se consagraron los derechos civiles y se otorgó derechos políticos a gran cantidad de ciudadanos, pero sin embargo no abolió la esclavitud. Ya en el año 1789 tenemos la Revolución Francesa. Aquí fue la que mayor conmoción causó en Europa y su impacto se extendió más allá de sus fronteras. Aquí la resistencia de los nobles sirvió a la burguesía como oportunidad para comenzar una revolución. Aquí pronto se le sumaron otros sectores sociales y cada uno con sus reivindicaciones. Aquí se formó la Asamblea de los Estados Generales, donde se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ella afirma que todos los hombres nacen libres e iguales y que el poder de gobernarse le pertenece al pueblo. Ya continuando, en otro periodo tenemos el contractualismo en el siglo XVII y siglo XVIII. Aquí muchos de los pensadores afirmaban que existía un orden natural.
Por ejemplo, en el contractualismo de monarquía absoluta de Thomas Hobbes, él decía que las personas en el estado natural son iguales en capacidades, ¿sí? En egoísmo y en ferocidad para conseguir lo mejor para cada uno, Por eso vivían en una guerra permanentemente de todos contra todos. Después tenemos el contractualismo y liberalismo de John Locke. Él decía que los hombres en estado natural eran iguales y libres, pacíficos y racionales. Pero el problema era que ante la agresión a su persona o a su propiedad no había jueces a quienes acudir y se debía hacer justicia por mano propia. Entonces él decía que la función era resguardar los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad, para hacer leyes y aplicar justicia para evitar el absolutismo. Ya en el contractualismo y soberanía del pueblo de Rousseau, él dice que la persona en estado natural es una especie de animal solitario, ni bueno ni malo, preocupado por su subsistencia. Él dice que el pueblo debía ejercer directamente la soberanía, que era absoluta e indivisible. Niega, por lo tanto, la posibilidad de gobernar a través del representante y la división de poderes. Ya en la última etapa, en los debates contemporáneos de la ciudadanía, acá durante las revoluciones liberales, se tuvo como objetivo eliminar los privilegios de los nobles y la arbitrariedad de los gobiernos absolutos. Una de las consecuencias fue la formación de Estados de derechos considerados imprescindibles ¿para qué? Para proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, se trata de un Estado regido por un sistema jurídico, ordenado en torno a una Constitución, que organiza el gobierno y garantiza los derechos de la persona. Entonces, a partir de ahí comienzan a contemplarse otras condiciones para determinar si se está en presencia de un Estado de Derecho. Por ejemplo, que la fuente del poder que instituye el gobierno sea la voluntad mayoritaria del pueblo, que las leyes sean dictadas por representantes genuinos de la ciudadanía, que haya igualdad en derechos y garantías para los ciudadanos y ciudadanas, y que existan también formas para controlar a los gobernantes. También que la voluntad mayoritaria del pueblo tenga límites frente a los derechos a toda persona o grupo. Por esto resulta indispensable construir una democracia que sea participativa, en lo que los ciudadanos y ciudadanas, además de participar y votar, cuenten con canales afectivos para controlar las acciones de las autoridades y también participen en forma activa y organizada ¿para qué? Para expresar todos sus intereses, todas sus inquietudes y discutir y elaborar todas las políticas.